Bien, buenos días. Continuamos hoy este ciclo de 3 cursos en torno a las actividades de los sectores económicos de la España actual, y hoy nos adentramos en el sector secundario, esto es, en el sector industrial. ¿De acuerdo? En las actividades industriales, en las actividades que tienen que ver con la producción y la transformación de materias primas, y también nos adentraremos en el, como veis ahí, en el mercado eléctrico, mercado de la energía en general. Bien, comenzaremos con una pequeña introducción de en qué consiste la industrialización, cuáles son las características de esos lugares que concentran las actividades industriales. Veremos en varios apartados la evolución, en un principio más general, de la industrialización, y en este cuarto punto, por ejemplo, cómo esto se aplica a la evolución en España. Bien, veremos también la importancia del sector de la minería y energético en general en el país, así como los factores que condicionan este tipo de actividades. Finalmente, veremos cuáles son los tipos de actividades industriales que se desarrollan en España y en qué lugares. ¿De acuerdo? Cuáles son las regiones más industrializadas y en qué se especializan cada una de estas regiones. Por supuesto, como ya sabemos todos, la actividad industrial provoca unas consecuencias sobre el medio ambiente, pero también sobre nuestra propia calidad de vida, nuestra propia salud, que no pueden ser obviadas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empecemos por los tipos de paisajes industriales que encontramos de manera general. Estos serían, evidentemente, los tradicionales o los primeros paisajes industriales de industria de extracción del carbón. Por lo general se encuentran en aquellas zonas ricas en yacimientos de carbón. Encontramos cómo esa transformación del carbón y esta capacidad energética suele alimentar este proceso de industrialización en torno a ciudades, ¿de acuerdo? En estos núcleos suburbanos, como vemos, que son característicos de los cinturones industriales de finales del siglo XIX, siglo XX, incluso ahora. Y finalmente, tras la tercera revolución industrial, que veremos que ocurre a partir de la mitad de 1970, vemos cómo se produce un cambio importante en el que las actividades industriales, como muchas de las actividades económicas, comienzan a deslocalizarse, y es en el centro de las ciudades donde encontramos los departamentos dedicados a la investigación y el desarrollo, ¿de acuerdo? También a la publicidad, también a las grandes líneas de la producción industrial, que, sin embargo, se suelen deslocalizar a otras zonas donde los recursos sean más asequibles, donde, por supuesto, la mano de obra sea menos costosa, entre comillas, etcétera, etcétera. Antes de la revolución industrial del siglo XVIII en el Reino Unido, la producción mecánica se hacía a través de un uso intensivo de la mano de obra, esto es, de una gran cantidad de trabajadores. Las fuentes energéticas eran aquellas que procedían directamente de la naturaleza sin transformar, por lo tanto el viento,
la madera, como veis bien, ¿de acuerdo? La tracción animal, pero también los molinos de ríos, ¿vale? Y la organización del trabajo se hacía de una manera mucho más artesanal, y esta artesanía tenía como marco, entre comillas, institucional, la constitución de gremios, en el que se juntaban distintos artesanos que trabajaban con los mismos materiales, que producían los mismos bienes. Bien, es a partir de mediados del siglo XVIII, en el Reino Unido, cuando este proceso de producción comienza a cambiar, y es cuando da inicio lo que conocemos como la Revolución Industrial, que es en un principio una revolución sobre todo agrícola, de aumento de la productividad agrícola. Estos excedentes permiten invertirlo en transportes, bien, en fábricas como las textiles, que también a su vez son posibles gracias a la explotación de la industria del carbón, bien, y da lugar a lo que conocemos como la sociedad capitalista actual. Bien. Esto, como vemos, viene también dado por una revolución de los transportes, bien, la aparición, por supuesto, del ferrocarril, una revolución demográfica que tiene a su vez, desde luego, como causa la revolución agrícola, que permite una mejor alimentación y, por lo tanto, una mayor esperanza de vida y, por lo tanto, una mayor reproducción de la población, incluso reproducción social. Bien, y evidentemente esto ligado, como he dicho, con la revolución liberal. Esto es el protagonismo de la burguesía en tanto que clase productora, bien, y este protagonismo es a la vez político, lo sabemos bien, a través de la Revolución Liberal Inglesa, la Revolución Francesa, la independencia de las colonias de Estados Unidos. Bien, esta clase burguesa adquiere un papel relevante a nivel tanto económico como político, ¿vale? Y esto es importante a la hora de entender este nuevo mundo que comienza a establecerse durante el siglo XIX y que durante finales del siglo XIX, principios del XX, da lugar a lo que conocemos como esta segunda revolución industrial, donde las fuentes de energía ya no son la máquina de vapor, que no he mencionado previamente, o el carbón, sino el motor de explosión, alimentado por petróleo, y también, por supuesto, la electricidad. Es en el momento en el que países como Francia, Alemania, ¿vale?, Japón, comienzan a recuperar el atraso frente al Reino Unido, frente a Inglaterra, ¿de acuerdo? Hay algunas regiones europeas, en particular el norte de Italia, Cataluña, el País Vasco también, por supuesto en el caso de España, algunas regiones europeas que, sin ser parte de una revolución industrial en todo el país, en toda la nación, en este caso italiana o española o griega, bien, sí que afecta a ciertas regiones. Vemos que se produce una racionalización de los modos de producción a partir de la aparición del Fordismo, esto es, del trabajo en cadena, de la producción en cadena, y del Taylorismo, ¿vale?, que básicamente significa una racionalización y una compartimentalización de los obreros. Uno se dedica a una cuestión específica, así vamos creando además jerarquías, bien, que permitan reducir también el tiempo de trabajo dedicado a una unidad de producción. Vemos cómo aparecen también nuevos sectores productivos. Evidentemente, con el petróleo aparecen los vehículos a motor, los coches, pero también los camiones y los autobuses, que tiene bastante importancia con una revolución también en los transportes, ¿de acuerdo? Pero también en las comunicaciones, la radio, el teléfono, ¿sí?
Pero claro, estos nuevos sectores también necesitan una gran cantidad de dinero y es lo que provoca que comience a producirse una concentración del capital, ¿de acuerdo? Lo que se conoce en estos años como la gran burguesía, bien, capaces de llevar a cabo estas transformaciones de esta segunda revolución industrial que son de una importancia capital para entender además la evolución política de la Europa y también, por supuesto, del resto de países. El tercer gran cambio que se produce en este proceso de industrialización del mundo es la crisis de 1973, la crisis del petróleo, derivada de la guerra del Yom Kippur, bien, que provoca que los países productores de petróleo, la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, bien, reduzca la producción de petróleo. Esto, a su vez, provoca que el gasto en transportes, la logística tenga que repensarse, ¿vale? La producción en cadena, el Fordismo o el Taylorismo, como hemos visto antes, se ve sustituido o se ve poco a poco reemplazado por otros modelos productivos como el toyotismo, precisamente lo que os he contado antes, una casa de producción que es Toyota, que diseña los coches en las oficinas de Tokio, que traslada la producción de, digamos, las puertas a otra región de Japón que no sea así tan central, que a su vez deslocaliza la producción de los artículos de plástico, por ejemplo, de dentro de un coche en, digamos, China, ¿de acuerdo? Es el modelo en el que ahora estamos. Bien, y que tiene que ver también con una producción no tanto de masa. El Fordismo era capaz de realizar, no sé los números, pero imaginaros, digamos, 5 millones de coches iguales. El toyotismo se adapta más a la demanda, ¿de acuerdo? Una producción más pequeña, más adaptada a la demanda. Esto es, en vez de 5 millones de coches iguales, hacemos 1 millón de una manera, otro millón de otra manera, 500.000 para una gama un poco más alta, 800.000 para una gama de transportes públicos, ¿entendéis? Y así se va segmentando la producción. Esto es en lo que consiste este sistema de producción, que se ve apoyado también por la llegada de los ordenadores y de la robótica, ¿de acuerdo? De un nuevo paso en la mecanización de ciertas transformaciones industriales. Por supuesto, todo esto tiene como consecuencia directa la pérdida de empleo, algo que sabemos muy bien en regiones como el norte de Francia, pero que ocurre en todas las regiones que fueron importantes durante la primera y la segunda revolución industrial. Bien, regiones que demandaban una alta fuerza de trabajo comienzan a ser cada vez menos importantes, bien, y se comienzan a derivar al sector servicios, como veremos la semana que viene. Aparecen nuevos sectores, como son la electrónica, como son la informática, evidentemente, como son las telecomunicaciones, Internet, evidentemente, bien, y se produce una inversión, como he dicho antes, en investigación y desarrollo, en marketing, ¿vale?, en logística, ¿sí? Esto es la tercera revolución industrial. Entrando en el caso español, hay que darse cuenta que la producción de carbón, que fue lo que permitió en un primer lugar la revolución industrial, lo hemos visto, es casi residual en la actualidad. Un 0,3% del Producto Interior Bruto, o sea, casi nada. Pueden dividir este tipo de producción mineral en 3 tipos, ¿de acuerdo? La minería de cantera y de rocas,
normalmente piedras utilizadas para la construcción, ¿vale? O para la producción de cemento, etcétera, etcétera. La minería industrial y de minerales metálicos, como pueden ser el cobre, ¿vale? Como puede ser, como veis ahí, el wolframio, el cobalto, ¿vale? Por cierto, minerales que vemos que cada vez tienen una importancia mayor en la composición de los aparatos electrónicos, por ejemplo. Es por esto que es un sector que se ha revalorizado bastante, en particular el del cobre. Finalmente tenemos, por supuesto, la producción de carbón, como he dicho, que es bastante minúscula y que se va reduciendo debido a las disposiciones de la Comisión Europea, ¿de acuerdo?, de la reducción de emisión de dióxido de carbono y, por lo tanto, de la producción de este mineral. El sector de la energía en España es un sector muy dependiente de la importación tanto de gas, principalmente de Argelia, como de energía nuclear, principalmente de Francia, ¿vale?, como del petróleo, ¿vale? Evidentemente, ya lo sabemos, procede principalmente de Rusia y toda esta zona. Es una producción, como veis, que se encuentra en competición con las energías renovables, que sin embargo no son tan poco contaminantes como se cree. Por ejemplo, las aspas de los molinos de viento son altamente contaminantes, ¿de acuerdo?, la producción de ese tipo de aspas, pero también es que hay unas otras consecuencias medioambientales, como que el hecho de que se instalen paneles eólicos, que España es una potencia, por ejemplo, en la energía eólica, significa que muchas regiones tienen que estar desérticas, porque el ruido que hacen esos molinos es insoportable para la gente que vive ahí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Cuando se habla de energías renovables, energías limpias, siempre tiene una consecuencia. Nuestro alto consumo energético tiene una consecuencia directa en las condiciones de vida de la población que se encuentra cerca de parques eólicos, centrales nucleares, presas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Finalmente, como digo, tanto la solar como la hidroeléctrica son sectores que están creciendo también de manera importante. Veremos cómo la hidroeléctrica es un sector que ya creció durante los años 20, 30 y 40 de este siglo. A la hora de evaluar los factores que influyen en la producción de una determinada materia, la transformación de una determinada materia prima, hay que darse cuenta en cuáles son estos factores. El primero, cuál es la materia prima disponible, ¿vale?, cuál es la fuente de energía disponible, cuánta mano de obra, si hay que desplazar población o no, si este desplazamiento de población se puede hacer de manera diaria debido al transporte, este transporte también para poder exportar estos productos, las comunicaciones, evidentemente, el dinero que hace falta para establecer estas industrias, si el mercado interior, por ejemplo, de un país es suficientemente receptivo. Veremos cómo esto es un factor importante en la historia de España. Fijaros, por ejemplo, cuando se producen las independencias de las colonias, en el caso español, la producción de telares, de telas, pierde un mercado importantísimo, ¿de acuerdo?, en favor de otros competidores como, por supuesto, Estados Unidos, pero también el Reino Unido. Tiene que ver también el hecho de que haya muchas o pocas fábricas en una misma zona. Esto también alimenta un mercado de trabajo, pero también alimenta que haya industrias subsidiarias. Cuando en España ocurrió la crisis de 2008, la crisis de la construcción, no fue solo una crisis de la construcción, fue una crisis también de la producción de muebles, de la producción de aparatos eléctricos, etcétera, etcétera, todo lo que viene con la construcción de una casa, de un hospital, etcétera, etcétera. Bien. Y finalmente, por supuesto, hay que tener en cuenta el apoyo institucional o las disposiciones que los distintos niveles administrativos
establecen para, por ejemplo, liberar un terreno, para dar concesiones para la producción de esta materia, o por ejemplo las reglamentaciones medioambientales o no, ¿de acuerdo? Esto también afecta a que una determinada industria se arraigue en alguno de estas localizaciones que vamos a ver enseguida. Básicamente, esto es un resumen de cuáles son las características de la primera y la segunda revolución industrial, pero fijaros en las fechas que os he puesto arriba. La primera revolución industrial en España tiene lugar más o menos durante el siglo XIX. Es a partir de finales, a partir de la pérdida precisamente de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y de la Primera Guerra Mundial, importantísimo porque es un momento en el que las industrias francesas, alemanas, británicas dejan de producir bienes que se consumen de manera en tiempo de paz y se dedican a la industria de guerra. Es en ese momento cuando España o algunos empresarios españoles pueden especializarse, pueden mejorar la producción de artículos industriales que en ese momento no encuentran competencia en el mercado europeo, evidentemente porque están dedicados a la industria de guerra. En España, obvia decirlo, en este momento España es neutral en la Primera Guerra Mundial y por lo tanto no entra en el conflicto y por lo tanto puede abastecer. Pero además de eso es que su mercado interior también puede ser autoabastecido. El mercado interior, que hasta entonces se alimentaba de importaciones industriales de otros países europeos, en ese momento se ve liberado, entre comillas, de estas importaciones, de esta competencia, y por lo tanto esto anima esta segunda revolución industrial también con la llegada de las nuevas fuentes de energía como el petróleo, el gas o la electricidad. Bien, por supuesto también con la aparición de otras redes de comunicación como son las carreteras, también por supuesto la aeronáutica, ¿vale? Los primeros pasos de la industria en el Estado español se producen en Cataluña y en general en el litoral mediterráneo, donde la actividad textil se suele concentrar también debido a una protección económica que de todas formas era la norma durante estos años. En Andalucía primero y luego en el País Vasco y Asturias se desarrolla también una industria de la minería, ¿de acuerdo? Del carbón. Esto es importante a la hora de entender, y lo veremos también, el estado de la industria actual. Pero además, por supuesto, en España, un país de producción agrícola importante, encontramos como este principio, este siglo XIX, significa también, por ejemplo, la mecanización de la producción de aceite de oliva, de harinas, de vino, ¿vale? Pensad también que hubo durante la segunda mitad, o bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, una plaga en Francia de filoxera que afectaba al cultivo de la vid, de la uva, y por lo tanto el vino, la industria del vino francés se vio tremendamente afectada. Fue un momento también que, aprovechado por países como Italia o España, donde la filoxera llegó más tarde, y por lo tanto el remedio además se pudo establecer antes, que permitió el desarrollo de esta industria, ¿vale? No estoy hablando de la producción de vino, que esto es una producción tradicional, estoy hablando de la industria, el embotellado, etcétera, etcétera, la industria del vino como la conocemos hoy. Hay que tener en cuenta que las industrias mineras, os he dicho que pasan de Sevilla, Málaga a País Vasco y Asturias. ¿Por qué? Porque evidentemente el país más industrializado en este momento y que consumía mayor energía durante el siglo XIX, mayor carbón, es el Reino Unido, ¿vale?
¿vale? Y el Reino Unido, por lo tanto, tenía una buena comunicación por mar con estas zonas del norte de España, y es por ello que digo que es importante ver que mucha de la minería está cerca de los puertos. Veremos también cómo gran parte de la industria española necesita de una inversión extranjera. El siglo XIX es un siglo difícil económicamente en España, ¿vale? Y muchos de estos inversores son principalmente franceses y británicos, que invierten en esta producción industrial, que tiene que ver también con los ferrocarriles, que tiene que ver con las modernizaciones de los telares, etc. Es la guerra de independencia cubana, ¿de acuerdo? La guerra también con Estados Unidos, que se encuentra dentro de este episodio histórico, que produce un cambio importante en la configuración de la industria española. Pensad que muchos de los empresarios que se encontraban en Cuba decidieron traer su capital a España, y ese capital se reinvirtió. Muchos de ellos eran catalanes, además, una zona ya industrializada que permitió una mayor expansión. Como digo, es a partir de 1898 que la repatriación de capitales de muchos de los inversores que se encontraban principalmente en Cuba, pero también en Puerto Rico y Filipinas, pero repito, principalmente en Cuba, traen estas sumas de dinero invertidas en las colonias y lo invierten en las industrias, principalmente en Cataluña. Vemos que también se produce un proceso de irrigación. Sabéis que la península, lo vimos hace un par de semanas, es un lugar con unas amplias zonas de secano, y por lo tanto la irrigación permite el desarrollo de la industria hortofrutícola, principalmente en la zona del Mediterráneo, pero no únicamente. Vemos también cómo se produce, lo he dicho antes, una transformación del mercado de la industria, porque se tiene que recentrar el mercado del textil, porque se tiene que recentrar en el mercado interior, y el consumo de textil en zonas como Castilla, que por cierto era la zona en un principio más rica, el mercado interior de la península, pues no es capaz de sustituir el mercado de las Antillas, el mercado de las excolonias. A partir de la Primera Guerra Mundial, como he dicho antes, también comienzan un proceso de concentración y de desarrollo industrial muy favorecido por las leyes de los últimos gobiernos de la Restauración y el gobierno principalmente de la dictadura de Primo de Rivera, a partir de los años 20, y también se produce un gran paso en la electrificación, en el sentido de que pasamos de la producción de electricidad de media tensión, de cables de media tensión, esto es centrales eléctricas muy cercanas a los núcleos urbanos, ¿de acuerdo?, a la posibilidad de hacer centrales eléctricas más grandes, en el que la electricidad se transporta a través de cables de alta tensión. Bien, esto también es un cambio importante que permite, evidentemente, la electrificación de las ciudades. Este cambio, fijaros, es capital para entender muchísimas cosas, el alumbrado, pero no solo. También el hecho de que los hospitales se encuentren con nuevo equipamiento, el ocio nocturno, ¿de acuerdo? Es una transformación importantísima, comienza a poder haber iluminación nocturna, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. Pero claro, España se ve en este siglo XX atacada por el golpe de Estado del general Franco y de sus aliados nazi y fascista, y la guerra civil da lugar a la destrucción de una ingente cantidad de infraestructuras que habían sido desarrolladas principalmente durante este principio del siglo XX. Se produce también, y esto es clave, el exilio
forzoso de muchísimo del personal cualificado, se produce también, y ya no solo del personal cualificado, sino que hay una merma de la población importante, de la población masculina en edad de trabajar. Pensad en la cantidad de bajas que produjo la guerra civil entre hombres de 15 y 50 años, ¿de acuerdo? Una mano de obra esencial para la producción industrial. Pero es que además de ello se produjo también la expropiación de empresas industriales a aquellos que no eran seguidores del régimen franquista que se impuso en los años 40. Además, una aciaga política industrial, una política industrial autárquica, en el que se pensaba que España era capaz de producir los productos industriales, la energía que era capaz de consumir, lo que se mostró falso, evidentemente. Se creó un Instituto Nacional de Industria siguiendo el modelo del proteccionismo de la dictadura de los años 20 de Primo de Rivera, ¿vale? Un Instituto Nacional de Industria que todavía sigue en activo. Todo ello, todo este cúmulo de circunstancias llevó a finales de los años 50 a una suspensión de pagos, a que el Estado no fuera capaz de pagar la deuda que había contraído, ¿de acuerdo? Todo esto obligó a un cambio económico que también se vio favorecido por las circunstancias internacionales. Os he dicho que en el primer SEM que España o la península es un lugar geoestratégico importantísimo, y así lo fue durante la Guerra Fría. Os dije que Estados Unidos estableció bases aéreas, ¿vale?, en la península, en España y Portugal, en caso de un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los propios Estados Unidos, ¿vale?, entre el bloque del Este y la OTAN. Y por lo tanto, a cambio de este establecimiento de bases aéreas y de bases militares, se produjo un crédito importantísimo que permitió este desarrollo industrial, este desarrollismo, bien, que llegó hasta la crisis de 1973. Son momentos en el que también se sale de esta idea autárquica de producir solo y consumir solo lo que se produce en la península, y por lo tanto comenzar a comerciar con otros países principalmente europeos, Francia, Italia, bien. Son los años en los que se consagra esta idea de la tecnocracia que tanto oímos hoy en día, el gobierno de los expertos. Fijaros que cuando se habla de tecnocracia se suele hablar de gente apolítica, son solo expertos en la gestión. Evidentemente estamos bajo una dictadura de extrema derecha. La tecnocracia o estos expertos eran los expertos que eran evidentemente cercanos al gobierno. En todo caso, estos tecnócratas, esto es, liberales en lo económico, pero conservadores y tradicionales en lo social y en lo moral, establecen este plan de estabilización que se basaba en 3 puntos: en la contención de la inflación, esto es, de los precios, en la reducción del déficit público, del gasto del Estado, y finalmente en la ayuda a determinadas empresas para establecerse en zonas que en un principio se veían menos favorecidas hasta entonces por el desarrollo industrial. Ya he dicho que fue la guerra del Yom Kippur, esto es la guerra entre Israel y Egipto, a partir de octubre, una guerra muy corta, ¿de acuerdo?, octubre del 73, cuando la Organización de Países Productores de Petróleo decidió
reducir el número de barriles disponibles y, por lo tanto, esto produjo un aumento importantísimo del precio del petróleo y, a su vez, un descenso del nivel, o sea, una depreciación del valor del dólar, ¿bien? Lo que produjo una crisis a nivel mundial. Es entonces cuando se dio lugar a esta tercera revolución industrial, ¿de acuerdo?, en el que, como he dicho antes, comienza a automatizarse también la producción, bien, comienza también a producirse un movimiento generalizado a favor del libre cambio, ¿de acuerdo?, de acuerdos de libre cambio, de la reducción de las aduanas, esto es, de los impuestos que se pagan por la importación y la exportación de determinadas materias primas, y por lo tanto también una liberalización de los mercados, esto es, que se pudiera invertir por parte de inversores, como ahora veremos que ocurriría, españoles, por ejemplo, en América Latina, ¿de acuerdo?, para precisamente hacerse con ciertos sectores clave. El mismo caso con inversores franceses en España o en otros sitios. Son los años también en los que se produce la primera reconversión industrial. Esto es, el cierre de fábricas que se consideraban que no eran productivas. En particular las fábricas de astilleros, o sea, los astilleros, esto es, las fábricas de barcos, y las empresas siderúrgicas que estaban, por lo general, localizadas en el norte de la península y en las zonas de la cordillera cantábrica. La reconversión industrial dio lugar a, o más bien alimentó el paro masivo, el chômage masivo de una población que estaba dedicada de manera directa o indirecta con la producción tanto siderúrgica como naval en estos sectores del norte de la península. A este cambio importante con la guerra del Yom, pero sobre todo con la crisis del petróleo y la tercera revolución industrial, hay que añadirle, en el caso español, la entrada en la Unión Europea, que se produce en 1986, que significa la apertura de un nuevo mercado, bien, esta vez, de nuevo, sin trabas impositivas a la importación o a la exportación, por lo tanto, sin aranceles. Se establece un impuesto indirecto, ¿de acuerdo?, impuestos como el IVA, se establece, esto ya lo veremos a partir de la semana que viene, el IVA es la TVA, ¿vale? El impuesto del valor añadido. Como digo, se suprimen las tasas a la importación y a la exportación y se produce un aumento de la competencia, evidentemente, de sectores como podían ser, como he dicho antes, el sector de los astilleros, de la producción de barcos, de la siderurgia. Pero claro, para entrar en la Unión Europea se exigen, además, medidas concretas como una nueva reconversión industrial, esto es, el cierre de nuevas fábricas, el hecho de que monopolios como podían ser Repsol o como podían ser Telefónica, ¿de acuerdo?, o como podían ser Iberia, fueran liberalizados, ¿vale? Todo esto fue a causa de la entrada en la Unión Europea. Se debía dejar de subvencionar, y es todavía una batalla en muchos sectores, lo sabemos además, también ocurre aquí en Francia. Se supone que se debe dejar de subvencionar a ciertas fábricas para favorecer la libre competencia dentro del mercado europeo, y se supone que se tiene que hacer un impulso en la investigación y desarrollo. Digo se supone porque muchas de las prácticas heredadas durante el siglo XX se siguen reproduciendo en estos años, y también hay un déficit crónico de inversión
en la investigación y el desarrollo también, en la recherche sobre todo. ¿Cómo o cuál es la característica de la industria española hoy en día? O por lo menos hasta la llegada del COVID, por eso he puesto 2019, ¿vale? No sabemos cómo esta pandemia va a cambiar, que evidentemente va a cambiar la producción industrial en España, pero es muy pronto para establecer ningún tipo de conclusión, ya lo sabemos y somos perfectamente conscientes. En el caso español hay una muy alta concentración empresarial. Sabéis, por ejemplo, que de hecho es algo que es característico de la Unión Europea y del mundo globalizado en el que estamos. La fábrica de coches español SEAT fue primero absorbida por la italiana Fiat y ahora absorbida por la alemana BBV, ¿de acuerdo? Por otro lado, vemos que hay un desarrollo también de empresas en lo que llamaríamos también un neocolonialismo español hacia América Latina, principalmente por su mercado, en el caso de Repsol, en el caso de Telefónica, en el caso, evidentemente, de Inditex, ¿vale?, que es una empresa puntera. Inditex es Zara y, bueno, varias, Pull&Bear, varias de estas empresas de ropa. Muchas de las empresas externalizan su producción, el caso de Inditex es clarísimo. Se produce una reducción de la mano de obra en España, ¿de acuerdo? Esta deslocalización y esta subcontratación hace que la mano de obra contratada en origen sea mucho menor, repito, ya somos bastante conscientes también aquí, y las pequeñas y medianas empresas industriales tienden también a desaparecer debido precisamente a este proceso de concentración industrial. ¿Qué industrias encontramos en España? ¿Qué tipo de industrias encontramos en España? Tenemos las industrias de base, o sea, esto es industria dedicada a producir bienes para otras industrias, ¿de acuerdo? Industria de base o pesada. Tenemos la industria de bienes de equipo, dedicada a producir maquinaria, ¿vale? Maquinaria no forzosamente tiene que ser maquinaria para maquinaria industrial, puede ser maquinaria agrícola, puede ser electrodomésticos, puede ser productos frigoríficos industriales, en el sentido para grandes cadenas de supermercados, por ejemplo. Y finalmente, las industrias de consumo o industrias ligeras, de pequeños electrodomésticos, de textil, por ejemplo, o productos elaborados en alimentación, ¿vale? Pues, por ejemplo, todo lo que es la comida ya preparada, porque encontramos en supermercados. Bien. Según el grado de desarrollo, pero según el grado de dinamismo también, se puede decir, podemos encontrar las industrias maduras, que son las industrias que ya están en decaimiento debido a que cada vez demandan mayor empleo y no pueden, a no ser que haya una inyección económica o una inyección en investigación y desarrollo, no pueden desarrollarse mucho más. Son industrias, como digo, que han sufrido la reconversión, como son los astilleros, esto es la industria naval o la industria siderúrgica. Encontramos también las industrias intermedias, que son industrias que son bastante exigidas, son industrias que están, como dije, desarrollándose a un nivel importante, como son la agroalimentaria, ¿de acuerdo? Como son los automóviles, porque pese a que no hay fabricante de automóvil español, empresas, particularmente francesas y alemanas, se establecen en España para la producción de sus coches.
¿Vale? ¿Por qué? Bueno, primero porque es una mano de obra más barata que la mano francesa o la mano de obra alemana. Y segundo, porque el nivel de formación de la mano de obra española pues son unos cánones europeos, por lo tanto, para un nivel de formación relativamente parecido les da una mayor margen de beneficio, porque en realidad se reduce a eso las deslocalizaciones. Tenemos también, por supuesto, y finalmente las industrias punteras o aquellas que tienen un mayor alto grado de desarrollo. Son industrias de robótica, industrias de comunicaciones, pensad en Telefónica, por ejemplo, pensad en empresas de microeléctrica, ¿vale? De robótica, biotecnología, etcétera, etcétera. Sectores importantes en España son el sector, por ejemplo, de tabaco o de harinas, alimentación, de bebidas alcohólicas, ¿bien? El mercado de bebidas alcohólicas, de vino, pero también de derivados del vino es muy importante. El mercado de la energía, bien, os he hablado ya de la energía eólica, pero luego también de la distribución y transporte, empresas dedicadas a la distribución y transporte, la fabricación de vehículos, la industria química y farmacéutica, también bastante concentrada la farmacéutica en zonas como Cataluña, de productos metálicos y productos metálicos, evidentemente, para ser utilizados en otras industrias, y finalmente, como digo, maquinaria y bienes de equipo para alimentar otro tipo de industrias a su vez. ¿Cuáles son las regiones industriales? Tenemos básicamente tres, o las tres más importantes, que son Madrid, Cataluña y País Vasco. ¿De acuerdo? Madrid es una zona ampliamente diversificada, donde tenemos, por ejemplo, producción aeronáutica, tenemos también un importante mercado editorial, ¿vale? Y una importante industria editorial, mecánica, transportes, agroalimentaria, y que están localizadas en la parte este de la región. Esto es lo que se conoce como el Corredor de Henares, y la parte que ya linda con el sur de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? La parte que linda con Toledo, esta parte de aquí y esta parte de aquí, perdón. Y esta parte de aquí, que es el Corredor del Henares, ¿vale? El Henares es un río, por eso se llama el Corredor del Henares. Tenemos, como bien sabéis, la zona de Cataluña, pero también de la Comunidad Valenciana, esto es el litoral mediterráneo, donde tenemos una también importante diversificación, bien, una importante industria, os he dicho antes, farmacéutica, cerámica, química, en la zona de Barcelona, en la provincia de Barcelona, ¿de acuerdo?, en la región de Barcelona, pero también como os he dicho, en todo el levante mediterráneo, ¿vale? Una industria importante de calzado, por ejemplo, del cuero, del mueble. La industria del mueble también muy alimentada por la industria de la construcción, es una de las zonas también que más ha experimentado el boom de la construcción a partir de los años 80 y, por tanto, como he dicho antes, alimenta subindustrias, ¿vale? Tenemos, por supuesto, el litoral vasco, como veis, en el que la presencia o más bien la tradición siderúrgica hace que sea una industria muy especializada en la metalurgia, en los vehículos, como veis, en la industria química también, pero es importante también que hay una industria importante a nivel alimentario, agroalimentario, ¿vale? Conservera, esto es conservas de pescado por lo general,
Y una de las cosas que son particulares de esta zona es que es una zona con muchas empresas cooperativas, ¿de acuerdo? O, por lo menos, hasta hace muy pocos años, el caso de la cooperativa Mondragón, por ejemplo, que producía, entre otros productos electrodomésticos. Y luego, finalmente, tenemos zonas medianamente industriales, como es la zona principalmente de Zaragoza, ¿vale? La zona de Galicia, el litoral gallego, principalmente Inditex, pero también una industria importante agroalimentaria, conservera. Muchas de las conservas que se consumen en España son precisamente de esta zona, ¿vale? En el triángulo Sevilla, Huelva y Cádiz tenemos una importante también industria agroalimentaria, pero también química. Pensad, por ejemplo, que las minas de Río Tinto, las minas de cobre, estaban localizadas en esta zona, ¿vale? Entonces, os he dicho que toda esta producción industrial tiene unos efectos sobre el paisaje que son evidentes, como el calentamiento global, ¿de acuerdo? Como la destrucción de la capa de ozono, bien, el aumento del nivel del mar, que afecta directamente a muchas de estas zonas industriales, muchas de estas zonas pesqueras, ¿vale? Por supuesto, y lo hemos visto bien con el COVID, la industrialización de la producción de carne, por ejemplo, produce también enfermedades y plagas, ¿vale? Hay que ser muy consciente de eso también. Los daños, por supuesto, en la biodiversidad, el hecho de, por ejemplo, lo sabemos muy bien, ¿no? Lo que está pasando con las abejas, ¿no? Con los pesticidas que se usan y que están matando las ovejas y que al fin y al cabo lo que hacen es matar la biodiversidad y amenazar la reproducción de otras especies. Y por lo tanto el ecologismo nace con la industrialización. Cuando pensamos que el ecologismo es algo moderno, estamos muy lejos de la realidad. Con la industrialización nacen las primeras protestas en contra de la producción industrial. Y no hablo solamente de los luditas, no hablo solamente de la gente que perdía el trabajo por culpa de las máquinas. Hablo de protestas desde el principio por la contaminación de ríos, por la contaminación. Ahí vemos, por ejemplo, las obras de Dickens o de Victor Hugo, que nos hablan de la situación de las personas, pero también nos hablan de la degradación del paisaje. ¿De acuerdo? El ecologismo ha existido siempre, a la vez que se ha desarrollado, a la vez que la industrialización, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no se diga, no, es que no sabíamos y ahora tenemos conciencia ecológica. No, la conciencia ecológica siempre ha estado ahí. Ahora lo que hay es una conciencia ecológica liberal que quiere adaptar este medio de producción, este modo de producción capitalista a una nueva conservación, una revolución verde, como se habla. Y la otra opción es dejar de producir tanto, dejar de consumir tanto y por lo tanto comenzar a decrecer en este tipo de desarrollo industrial. Para terminar, con el caso español, que es lo que nos ocupa, hay que tener en cuenta las características de la industria española, en el que muchas de ellas han tenido que sufrir esta reconversión debida a la entrada en la Unión Europea, pero también a la crisis de 1973 y la tercera revolución industrial, y por lo tanto muchas de ellas también han tenido que especializarse debido a nuevos modos de producción. Os he puesto el ejemplo del toyotismo, pero creo que es el más fácil a la hora de entender este nuevo, como digo, modo de producción, en el que se supone que tiene que haber una inversión en la investigación y la research, que en el caso de España se produce a marchas muy forzadas, ¿de acuerdo? Un 1,2 nada más del PIB, cuando ya de por sí el 2% de la Unión Europea es bastante bajo, pues el de España es aún más bajo. Y las consecuencias de esto, repito, se ven de manera palparia a día de hoy. Las industrias españolas bien cierran, bien se deslocalizan porque consideran que sus costes de producción son altos, ¿de
acuerdo? Claro, comparando con los costes de producción en Bangladesh, como hace Inditex, Saga, que es la marca de ropa, o como hacen las industrias siderúrgicas, por ejemplo, en zonas, se deslocalizan primero en Portugal, luego en Marruecos, luego finalmente en zonas donde cada vez la mano de obra sea más barata. Y finalmente hay que tener en cuenta que debido a la escasez de la producción de energía en España, los costes de la importación de esta energía también son muy altos, ¿vale? Y por lo tanto tenemos como consecuencia que haya un desarrollo tecnológico bastante escaso en determinantes industrias, como la industria de la extracción de minerales, como veis ahí, en las industrias madereras, de corchos o de producción de plásticos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos ahí y continuamos durante el TT. Muchas gracias.